Bueno, la Unión Europea, ¿eh? ¿Cómo está la Unión Europea? Qué gusto da, qué confianza. Oye, ¿qué quieres? Yo te lo doy, que somos amigos, países, hermanos. No, hay que cargarse el euroorden, que eso le gustará mucho a Merkel. Tribunal Regional, humillando al Supremo Español. Los jueces de Schleswig-Holstein siempre habían dejado entrever que la acusación por rebelión, que era uno de los delitos por los que España solicitaba la entrega de Puigdemont, no lo tenían ellos muy claro. La Fiscalía alemana siempre ha insistido, ya no puede hacer nada más, pero bueno, hoy, requete confirmado ese tribunal, ha dicho que nos entregan al expresidente de la Generalitat, pero solo por malversación. Ni rastro de rebelión, delito por el que serán juzgados los políticos del procés que nunca se fugaron, es decir, los que están ahora mismo en prisión. Dice el tribunal alemán que la extradición por rebelión no es aceptable, que las acusaciones contra Puigdemont no son equivalentes al delito de alta traición y la perturbación del orden público según la ley alemana, y que Puigdemont solo aspiraba a la celebración de un referéndum y que no fue el autor intelectual de la violencia. Bueno, ahora el juez Llarena tiene que tomar alguna decisión. Enseguida vamos a saludar a nuestra compañera Eva Llamazares para ponernos en situación. Eva, buenas noches. Hola, buenas noches. A ver, cuenta. Tiene que tomar una decisión, sí. ¿Y qué decisión va a tomar? Las opciones prácticamente se limitan a aceptar a Puigdemont como nos lo entregan y enviarle a juicio solo por malversación, o bien rechazarlo. La opción de rechazarlo es la más coherente con lo que vienen sosteniendo las fuentes del Supremo consultadas, y no solo últimamente, sino ya desde los primeros obstáculos que aparecían a la entrega del expresidente por los delitos por los que le reclamamos. Porque aceptarlo en esas condiciones imposibilita a la justicia española darle una respuesta homogénea a los mismos hechos, provocaría una absoluta desigualdad de condiciones en el banquillo, sentándose unos por rebelión y por tanto enfrentándose a penas de hasta 30 años de cárcel, más lo que les cayera por la malversación, y otro, Puigdemont, que decidió fugarse y no someterse a la justicia española, enfrentándose solo hasta los 8 años de cárcel, con que se castiga la malversación, aunque podría llegar hasta los 12 en función de la cantidad de dinero público malgastado. Pablo Llarena decidirá con probabilidad la semana que viene, aún tiene que llegar la resolución alemana, luego ser traducida, y entonces el juez analizará si compensa o no llevar este asunto al Tribunal de Justicia Europeo, porque está en manos de Llarena plantear lo que se llama una cuestión prejudicial a Estrasburgo para que ese tribunal determine si los jueces alemanes están respetando con esa resolución el derecho comunitario y en particular las bases sobre las que se sustenta la euroorden, que son las de la confianza y respeto mutuo entre países miembros. La realidad es que el Supremo tiene claro que no se han respetado y por esta misma razón podría decidir Llarena que no pregunta en ninguna instancia, de paso no asume el riesgo de que tampoco le den la razón y que directamente dé por inasumibles esas condiciones, no tolere que la justicia alemana cercene la potestad jurisdiccional de España y rechace esa entrega. La siguiente pregunta en ese caso es ¿qué pasará entonces con Puigdemont? ¿Se queda libre? Sí y no. Sería libre en Alemania, pero habría una orden internacional de detención que seguiría pesando sobre él en otros países. Y ya me alargo un poco más, solo para un apunte, para el caso de que se acepte y finalmente venga a España para responder únicamente por malversación. Puigdemont no estaría suspendido para ocupar cargo público, porque esa medida cautelar se contempla únicamente para los procesados por rebelión, de modo que, acusado solo por malversación, Puigdemont conservaría intacto su derecho a ser, por ejemplo, presidente de la Generalitat. Casi nada. Gracias, Eva Llamazares. Un fuerte abrazo. Hasta luego, buenas noches. Bueno, Pilar Cernuda, ¿qué cuerpo se queda y qué posibilidades se abren? Pues mira, a mí, fíjate, más que cabrearme la decisión de estos jueces, me ha cabreado las declaraciones de Puigdemont. Cuando dijo esto significa que quedan ya demostrada la mentira del Estado español. El Estado español no miente, porque lo que el delito de rebelión tal como está contemplado en nuestro código, a él le afecta. Pero es que incluso los fiscales, y lo acaba de explicar muy bien Eva, los fiscales alemanes también consideran que cometió el delito de rebelión, incluso en función de las condiciones del Código Penal alemán. Aquí hay 3 jueces de este estado de Holstein, Schleswig-Holstein, que han decidido que no,
y que además se han empecinado en el no. Ya no cabe más recurso porque los propios fiscales de ese mismo Estado, de ese mismo land, también presentaron un recurso contra decisión judicial. Es decir, aquí no ha mentido el Estado español. Aquí el único que ha hecho una fechoría, cometido un delito, es Puigdemont. Y luego a mí me parece de una hipocresía supina, que él, por lo menos él, aparezca con el lazo amarillo. Porque si sus subordinados están en prisión es por su culpa. Y eso te lo cuentan los fiscales españoles. Es decir, claro, pero es que ya está bien de que esté paseándonos el lacito amarillo todos los días por las narices. Él es el responsable de que estén en prisión. Todos los fiscales españoles con los que hemos hablado en estos meses te dicen que sí va a pedir la prisión en confianza, pero que ante el hecho constatado de que se había fugado el día anterior Puigdemont, ya existía el riesgo de fuga que permitía mantenerlos en prisión preventiva. Entonces, pero hasta el punto de que unos meses más tarde, Forn, su consejero de Interior, que por una cuestión de enfermedad iba a acceder a la prisión condicional también, y te lo cuentan los fiscales, el mismo día que iba a producirse esa decisión, se escapó Marta Rovira y también han dejado en prisión. Es decir, que todos estos que están lloran tanto por los que ellos llaman presos políticos, son los responsables de que sean presos. Caraballo, tu impresión, iba a cerrar Paco Maruenda, que se lo está preparando con muchísima atención. Hace bien. Cuando la entradilla que has hecho, me ha sorprendido mucho el verbo que has utilizado, porque has dicho que un tribunal alemán se ha fiscado en la justicia española. Y fiscar tiene dos acepciones y las dos se corresponden. Te lo digo porque elogio el verbo utilizado. La primera es ensuciar una cosa y la segunda, causar molestia a alguien. Y la decisión de este tribunal ha ensuciado una cosa, que es la euroorden, y le ha causado molestias a otra parte, que es la justicia española. Lo de ensuciar la euroorden a mí me parece lo más grave de todo. La euroorden lo que establece, cuando una vez que se constituye la Unión Europea, pues los países que tienen los mismos derechos, tienen las mismas constituciones, tienen los mismos delitos, las mismas obligaciones, pues hay una relación de confianza entre ellos. Y lo que se establece es que, a diferencia de la extradición, cuando un país cualquiera le pide a España o a cualquier otro país la extradición de una persona que se ha fugado, hay muchos países que piden la extradición y son países que tienen dictadura o que los regímenes que imperan allí pues no son exactamente iguales que los nuestros. Eso no ocurre en la Unión Europea porque somos todos miembros de una misma familia, europeo. Y entonces se entiende la euroorden como algo de confianza. Tu código penal es el mismo que el mío, tenemos los mismos derechos y la justicia española tiene las mismas garantías que la justicia de Bélgica o la justicia de Alemania. Y como sabemos eso, cuando ocurra algo, que algún delincuente se fugue, de forma automática se procede a la extradición. Y no hay que hacer nada más. Tú lo solicitas y el país te envía el delincuente que ha huido. Esto ocurre a diario porque a diario a España le solicita Alemania, Bélgica, Francia, presos que huyen de su justicia, se detienen aquí y se les envía. Sin entrar en el fondo de la cuestión, claro, del delito. Eso es. Es verdad que la euroorden está limitada a algunos delitos y otros quedan en el aire, pero el espíritu de la euroorden es justamente ese. Como somos estados iguales y la justicia no se cuestiona porque las mismas garantías ofrece en España que en Alemania, en cuanto tú me pidas un preso porque hay un proceso político tan importante como este en España, yo te lo envío. El problema fundamental del tribunal de la región alemana, que ha decretado que solamente extradita a Puigdemont por malversación pero no por rebelión, es que entra en el fondo de la cuestión. Es decir, sin haber juicio, sin ellos haber celebrado ningún tipo de juicio, ya se permiten decir que Puigdemont no ha incurrido en ningún tipo de rebelión. A mí esto me parece extraordinario, me parece de una gravedad política extraordinaria, pero para que el gobierno español, para que los partidos políticos españoles dijeran, oiga, si esto es la euroorden, yo me salgo de la euroorden, y mañana Alemania, cuando quiera que le devolvamos un preso, pues hacemos lo mismo. Entonces nos puteamos todos. Y es que esto no puede ser, porque si la euroorden falla en esto, falla en todo, porque es una relación de confianza entre iguales.
y la justicia alemana lo que acaba de hacer es desconfiar de la justicia española. Eso me parece extraordinariamente grave. Yo no sé qué va a hacer el Supremo, pero desde luego cualquiera de las alternativas que adopte, tanto sea la de renunciar al euroorden y que Puigdemont siga vagando por Europa, como permitir que venga para juzgarlo aquí por malversación, cualquiera de las dos, a mi juicio, la consecuencia posterior tiene que ser una protesta formal de España por el funcionamiento del euroorden. Que ya se intentó con Catalá, pero luego quedó en nada. Bueno, de hecho es lo que he pedido, que pides tú ahora, es precisamente lo que ha pedido Pons esta tarde, González Pons, ¿no? No, yo ahí coincido bastante con todo lo que habéis dicho, ¿no? Plenamente. El tema es de una enorme gravedad, tanto en el fondo como en la forma, ¿no? En primer lugar es un despropósito, ¿no? De unas dimensiones inimaginables, ¿no? Y que lo que hace es un torpedo en la línea de flotación del propio concepto de euroorden, ¿no? Para no reiterar lo que habéis dicho, pero es que es así. Es decir, lo que tendría que hacer ya España directamente, si tuviéramos un gobierno mínimamente sensato, es ya decir que lo que hay que es pues anular la euroorden como concepto y ir a un modelo donde cada Estado, de forma recíproca y bilateral, pues decida si tiene que entregar o no a un preso. Que el tribunal yo les pregunto a estos jueces del tribunal de Schleswig-Holstein, ¿no? Si el mismo proceso se hubiera hecho, por ejemplo, en Baviera, es decir, que Baviera, el presidente de su gobierno, que fuera un insensato y un desleal, como es el caso de Puigdemont y los suyos, hubieran hecho lo mismo, ¿cómo hubiera reaccionado los tribunales alemanes? Es decir, ¿eso sería o no sería? Hubo violencia ya, la violencia en estos momentos, o un golpe de Estado ya no se produce con armas, pegando tiros y con tanques y estas cosas, ¿no? Y la violencia no solamente es física, hay violencia moral, hay presión, hay ruptura del ordenamiento constitucional, la aprobación de normas que van contra ese ordenamiento constitucional. Por tanto, a mí me parece de las cosas más graves que se han producido en la Unión Europea, más graves a nivel, miremos lo que pasa con el Brexit, ¿no? Es decir, entonces, claro, ¿el gobierno qué va a hacer? Pues nada, es decir, eso es lo lacerante. Pero ¿por qué el presidente del gobierno dice que lo que podemos estar seguros es que Puigdemont va a ser juzgado en España? No sé, a lo mejor entre 50 años, yo no sé qué es lo que quiere decir. Claro, él ha estudiado empresariales, a lo mejor pues el terreno jurídico o no lo han informado bien o no lo conoce, ¿no? Pero en este momento, pues ¿cómo lo vas a juzgar? Si es que es el catalán errante, ¿no? Como lo del holandés errante. No tiene ningún sentido lo que ha dicho el presidente Sánchez. Bueno, aparte que normalmente las sentencias judiciales se acatan. Lo que no tienes por qué respetarlas, lo que tienes es que acatarlas. A mí me ha sorprendido también que haya dicho el presidente hoy, yo respeto las decisiones de los jueces, hombre, acatarlas desde luego, pero respetarlas yo desde luego, esto no lo respeto. No, respeto, a mí lo que más me llama la atención es que la seguridad de que va a ser juzgado aquí Puigdemont. Que ha dicho Javier Caraballo, que es que ellos no han juzgado a este personaje. Entonces es que me parece inaudito que con lo que existe en este momento una tendencia a unificar los criterios judiciales en la Unión Europea, esto que no es más que un órgano de justicia territorial, se permita poner en cuestión la decisión de un tribunal supremo de un país miembro de la Unión Europea. Es que Pilar, es que eso es lo fundamental. Esto que dicen tantas veces los políticos, esta frase hecha de altura de mira. Lo peor que nos puede ocurrir ahora que esto degenere en una pugna entre partidos políticos y achacarle al presidente del gobierno que si no ha estado, que no ha dicho que no ha protestado contra los órdenes, sino a mí eso me parece sinceramente lo menor. La gravedad de lo que está sucediendo tendría que hacer que todas las fuerzas políticas se pusieran de acuerdo en una sola cosa: respeto a la justicia española. Que nadie puede dudar de la justicia española, y antes de que se celebre un proceso aquí no puede venir un tribunal regional alemán a decir que no hay delito, porque es que los procesados por la rebelión de Cataluña van allí acusados de un delito de rebelión, pero nadie sabe si en el transcurso del proceso ese delito decae o después terminan acusados de sedición, o incluso en los tribunales españoles dicen que efectivamente no hay rebelión, pero eso lo tiene que decir España, la justicia española, no un tribunal europeo que no ha visto la causa. Me han pasado la parte final del escrito del tribunal regional alemán, en el que solo concede la extradición de Puigdemont por malversación. Y en la parte final es que es delirante. Le concede a Puigdemont el crédito en algo que ha dicho que en fin,
él ha dicho que cuando le habrán preguntado que si él se ha dado la fuga, y él dice literalmente, el escrito ese, que él, como personaje público de relevancia en la historia contemporánea, no puede permitirse la pérdida de credibilidad que supone la fuga. Y esto el tribunal lo asume como propio, que Puigdemont es un personaje público de relevancia en la historia contemporánea y que por eso no puede darse la fuga. Con lo cual, bueno, pues si esto es así, pues esto es de cachondeo. Bueno, a quien hemos escuchado es a la fiscal general del Estado, a María José Segarra. Ha dicho que el Ministerio Público Español estudiará todas las posibilidades de cara a plantear lo que tenga que plantear ante el Tribunal Supremo. Y eso sí, que la colaboración con Alemania ha sido total. Bueno, menos mal. Lo único que podemos decir en este momento es seguir insistiendo en la importante colaboración que hemos mantenido con la Fiscalía Alemana, que debo agradecer expresamente su cooperación y su implicación, y tan solo seguir reivindicando la importancia de los mecanismos de cooperación internacional. La Fiscalía seguirá apoyando y creyendo en los mecanismos de cooperación y confianza mutuas, y seguiremos trabajando en ese sentido. Pero por ahora no podemos decir más. Una vez que analicemos la resolución, ya les diremos. Paco Maruenda, que te ha tranquilizado la fiscal general. Bueno, vamos, es decir, es una lástima, hombre, que la Fiscalía Alemana ha colaborado y que el gobierno alemán está preocupado por todo esto, ¿no? Aunque ellos piensan que, como digo, hasta donde yo sé, que como esto es un gobierno débil y Pedro Sánchez necesita más a Merkel que defender el valor... Esto viene desde el gobierno de Rajoy, por habla favor. Tú solo, ¿no? Acabar, no, cuando acabes yo hablo. Vamos a ver, que parece que se fugó Puigdemont ayer. Bueno, pero ¿se puede hablar o no? Adelante, Paco, y luego Caraballo, si tenemos tiempo de sobra. No, es que esa técnica está marxista, ¿no? De romper los diálogos, ¿no? Para así intentar sacar provecho, ¿no? Entonces, y haces muy bien de defender a Pedro Sánchez, oye, ya tú, ¿no? Pero el hecho, lo que yo intentaba plantear es que en un gobierno fuerte, es decir, esto solo haces a Macron, ¿no? Y la euroorden se ha acabado. Ya está. Es decir, tú te debes hacerlo a Macron y se ha acabado. ¿A un gobierno fuerte o a un país fuerte? No, un gobierno fuerte, ¿no? Es decir, porque al final, si un país... España, no olvidemos, es un país importante en la Unión Europea, muy importante, más de lo que a veces los españoles creemos. Es verdad que las circunstancias que hemos vivido, una crisis económica brutal que nos dejó debilitados, pero nos hemos ido recuperando y esa es la realidad. Oye, el vicepresidente del Banco Central Europeo se llama Luis de Guindos, ¿no? Para que la gente no se olvide, ¿no? Cuando algunos desde la izquierda dicen, no se va a conseguir. Oye, Luis de Guindos, ¿no? Y teníamos, ¿lo que ocurre? Que ahora tenemos un gobierno débil y ese gobierno débil no tiene fuerza, y más cuando estamos diciendo que vamos a incumplir el déficit, etcétera, etcétera, pues hombre, no puede sacar mucho pecho. Entonces, si este gobierno fuera fuerte, dice, oye, no pasa nada, es decir, Macron, ya no hay euroorden, ¿no? La denunciamos, nos la cargamos y fuera, y andando, ¿no? Oye, y que cada cual asuma las consecuencias. Entonces, claro, no lo podemos juzgar por rebeldía, que eso en el pasado se había producido, que en este caso sería de lógico poderlo incluso por rebeldía, porque está localizado, no quiere regresar al territorio español y, bueno, pues allá él si no quiere hacer acto de presencia para defenderse, ¿no? Pero no puede ser, desgraciadamente, y nunca mejor a un rebelde que juzgarlo por rebeldía. ¿Tú te acuerdas, Paco, cuando se fugó Puigdemont? Sí, me acuerdo perfectamente. ¿Qué fecha fue? No, la fecha no me acuerdo ahora exactamente, pero fueron 2 días después de que aprobara el proceso de ruptura y la aplicación el 30 de octubre de 2017. ¿Y sabes lo que ha sucedido después? Pues que ha habido un golpe judicial donde se ha encargado al gobierno de España para que los independentistas ayudaran a Sánchez a gobernar. Desde octubre hasta aquí, ¿quién ha gobernado en España? ¿Ha gobernado Pedro Sánchez? ¿Y qué tiene que ver eso con lo que te estoy diciendo? Porque que las decisiones del tribunal alemán son de desconsideración hacia la justicia española. Es un fracaso de la euroorden, pero remitir todo esto a intentar socavar al gobierno de Pedro Sánchez porque se ha producido ahora, a mí me parece que no es justo, porque es que no se sostiene. Puigdemont se fugó el 30 de octubre del año pasado y desde entonces lo que ha hecho la justicia alemana y belga ha sido desconsiderar de España, permanentemente, exactamente, y no por la existencia de un gobierno fuerte o débil, no por Rajoy o por, tú lo has dicho. No, yo he dicho que si ahora hubiera un gobierno fuerte, ni ahora no, porque esto no lo decía, pero Paco, no puede ser tan fanático, de verdad, no puede ser tan fanático. ¿Por qué no decía cuando los tribunales alemanes porque decían yo sí lo he dicho con Rajoy? No. Esto es un funcionamiento grave de la euroorden que tendría que hacer que todos
todos los gobiernos europeos, porque todos los gobiernos europeos pueden tener el mismo problema que España, lo puede tener Italia, lo puede tener Francia, lo puede tener Bélgica, por supuesto. Mira, me rindo, Alemania. Lo que te dé la gana. Oye, yo ya contigo es que me agotas. Oye, de acuerdo. No, Paco, porque estoy diciendo que a mí me parece que lo Pero el gobierno de España, ¿qué tiene que hacer ahora? Es muy sencillo. ¿Qué tiene que hacer ahora el gobierno de España? Ahora a yo no he dicho lo que ha pasado en Alemania por culpa del gobierno de Pedro Sánchez. Pero ¿por qué vienes con opiniones ya preestablecidas? ¿Por qué no escuchas a los demás? Yo te he dicho de que el gobierno de España, si fuera fuerte, si fuera el gobierno de Macron, hoy denunciaría la euroorden. Ya está. No te digo que sea Pedro Sánchez malo y Rajoy maravilloso. Ya está. Ya os habéis cargado a Rajoy. Rajoy ya no existe. Está en Santa Pola. Dejarlo en paz. Ya está. Oye, ahora te digo, hay un gobierno de España que es muy campanudo y que va diciendo que va a hacer de todo, ¿no? Oye, pues ahora entre las cosas que podría hacer es mantener el prestigio de nuestro país en el exterior. Tan sencillo como eso. Si Rajoy estuviera, te diría exactamente lo mismo, porque lo he dicho cuando Rajoy estaba en el gobierno, he dicho que la euroorden hay que cargársela y ya está, y hacer una nueva euroorden, y Alemania que asuma las consecuencias de sus actos, ya está. Es decir, no te digo que Pedro Sánchez sea malo, no te lo digo. Vale. Que, en fin, lo que yo no sé si está bien que el Supremo diga ahora si eso nos llevará a alguna parte. Oigan, pues renuncio a la euroorden, que se quede Puigdemont ahí en Alemania y hasta que pase el tiempo o vaya a Francia y se active otra vez la euroorden. No sé si eso es lo correcto. O no sé si lo correcto es traer a Puigdemont aquí, enjuiciarlo por malversación, que le pueden caer hasta 6 años de prisión y mantenerlo así. Eso, la verdad es que si Puigdemont viene y no se le puede juzgar ni por rebelión ni por sedición, es un proceso penal muy complejo, porque los otros sí, o sea, los mismos actores van a estar enjuiciados por unos delitos que Puigdemont no se puede enjuiciar, y entonces va a ser algo absolutamente insostenible. Con lo cual, me parece que lo mejor que se puede hacer es decir, miren ustedes, como esto no funciona y este tribunal alemán se ha tomado la euroorden como la necesidad de enjuiciarlo sin juicio, pues quédense ustedes con Puigdemont y nosotros seguimos con el procedimiento en España exactamente igual. Yo creo que eso es lo que se hizo con Bélgica y se hizo bien. Se hizo bien. Y desde luego no se podía hacer lo mismo con Alemania hasta que no hubiera una decisión del tribunal. Yo creo que si se ha esperado hasta ahora es porque, insisto, los fiscales alemanes que se reúnen periódicamente con los españoles y con otros, porque hay un organismo que se reúnen los fiscales, que no los jueces, estaban en la misma línea de actuación que los españoles, es decir, consideraban que había delito de rebelión según la justicia alemana y por tanto por eso presentaron recurso a la primera decisión, que hay que recordar que la primera decisión de los jueces la tomaron a los 3 días de que llegara Puigdemont, y además hacían alarde de que ni siquiera vieron la documentación que se envió de España, que le entregaron los fiscales alemanes, y que tuvo que mandar una segunda tanda, pero hicieron alarde de que no la habían leído, con lo cual era pues directamente burlarse de la justicia española. Ahora, desde luego no es Merkel quien puede actuar, podría actuar en cualquier caso el equivalente al Consejo Judicial nuestro, que alemán, porque evidentemente cuando ellos mismos se jactan de que no han visto la documentación enviada por España para que le permite acusarle de rebelión, demuestra una falta absoluta de profesionalidad y de frivolidad, desde luego. Pero ahora, yo estoy en la línea de lo que acabas de decir tú, Paco, y que es lo que ha dicho hoy un señor que nos representa en el Parlamento Europeo, que representa a su partido, al Partido Popular, pero que está allí y ha dicho lo que es González Pons, y que ha dicho hay que denunciar la orden de forma inmediata, porque claro, es que es una tomadura de pelo. Y no seríamos el único país que lo ha hecho, ¿eh? Lo han hecho otros. Hay una cuestión que me gustaría plantear, ¿no? Claro, al final el gobierno de Pedro Sánchez se sustenta por el apoyo de Podemos. No ha ganado unas elecciones, digo, para que lo tengamos claro, es legítimo, legal, todo lo que queráis, por supuesto, pero se sustenta con el apoyo de unas formaciones entre las que están los independentistas, sí, que de hoy a mañana, según lo que haga, le pueden complicar la vida, no mucho, muchísimo, ¿no? Muchísimo, ¿no? Bueno, pueden impedir que saque conseguir la mayoría que necesita, claro, la mayoría de leyes. Para incordiar. Y entonces, para incordiar, a lo mejor no van a apoyar al Partido Popular, ni es posible una moción de censura, pero lo que sí que es cierto es que se debe a ellos, ¿no? Y entonces, para Pedro Sánchez, esto es un rollo, es un marrón, es un lío. Es decir, a él le encantaría que ese juicio se hubiera celebrado en el tema de Rajoy, podría indultar directamente diciendo que hay un nuevo clima, etcétera, y en cambio se encuentra que en los próximos meses habrá un juicio, en ese juicio habrá una evidente condena, no hay que ser un gran jurista
para saberlo, y esa condena pues a Pedro Sánchez le incomoda, no le gusta, mal rollito, ¿no? Pero esa es la realidad. Entonces que Puigdemont, a él le gustaría que Puigdemont viniera aquí por malversación, entonces lo condenas a 4 años, cumple 2, pero que no los cumple porque lo induce, porque también toda una malversación, y ya tienen arrepentimiento. ¿Quién no ha hecho una malversación en Convergencia y Unión, hombre? Está, hombre, vamos, si es que al final, y ese es lo que hay de fondo, de verdad, ¿no? Es bastante obvio para verlo. Ahora, hay un elemento que me parece también que debería considerar los organismos judiciales europeos. Aquí se va a celebrar en otoño el juicio contra todos los implicados en el proceso independentista. Entre ellos van a ir a sus juicios los que están en prisión. Van a ser acusados del delito de rebelión. No sabemos en qué condiciones va a terminar ese juicio, cuáles van a ser las sentencias, si van a ser condenatorias o si les van a absolver. Pero no deja de tener su aquel que mientras hay unos señores juzgados por rebelión y por sedición y por malversación y por tantas cosas más ante un tribunal español, haya el jefe de todos ellos, el que les ha llevado a esa situación, esté paseándose por toda Europa con decisiones de esos países europeos absolutamente contrarios a lo que manda el sentido común, que es que el jefe tendría que ser el primero que que asumir las responsabilidades. Y por los delitos que más pena acarrean, al menos para sentarse en el banquillo. Bueno, que estábamos hablando de Pedro Sánchez y está muy activo el gobierno de Pedro Sánchez. Sabéis que están desfilando los ministros y las ministras por el Congreso, explicando sus planes de gobierno, que son muchos, pero el tiempo es el que es. Él quiere agotar la legislatura, pero tampoco es una legislatura completa, y el presupuesto también. Así que esta tarde la ministra de Economía, que estaba en Bruselas viéndose con Moscovici, ya le ha dicho que no, que va a ser imposible cumplir con el déficit que había dejado señalado Montoro y compañía, que este año mejor un 2,7 en lugar del 2,2, y eso son 6.000 millones de euros más. Que la revisión de esta senda es necesaria sobre la base de la herencia que nos hemos encontrado, que no se trata del signo político del gobierno. Ese sería mi punto de partida, ¿no? Por lo demás, es indudable que el gobierno Sánchez tiene una agenda social ambiciosa que se deberá ver reflejada en el contenido de esos presupuestos generales del Estado para el ejercicio próximo. La herencia recibida, Paco Maruenda, ya no te acordabas de eso. Pero esta vez es para bien, para poder estirar un poco, para que el déficit de Zapatero era el 9, y no se había dicho, pero en este caso pues sí, es subirlo al 2,7, es decir, 5 puntitos más porcentuales, un 0,5%. Sí, pero todo al servicio de una concepción partidista de entender la acción política de un gobierno, ¿no? Legítima, pero bueno, y también hay unos compromisos y unos déficits que habría que cumplir porque no sería deseable. Pero bueno, eso es como si yo con mi sueldo decido que mañana me quiero comprar un palacio porque realmente es lo que me satisface, ¿no? O me quiero comprar un coche más grande y no me importa endeudarme sin límites, ¿no? Rompiendo incluso lo que sería el esquema de equilibrio entre mis ingresos y mis gastos, ¿no? Es decir, esto es lo que nos están diciendo. O creemos que a Rajoy no le hubiera gustado hacer una agenda más social, ¿no? Y subir más las pensiones, y subir el salario mínimo más, y hacer pues más obra pública, es decir, cualquier político, porque eso es lo que hace que te aplaudan por la calle, ¿no? Es decir, subir las becas, es decir, no hacer recortes, es decir, el IVA, bueno, además muchas de las cosas que se están haciendo, por cierto, son consecuencias de un presupuesto del Partido Popular, es decir, se podrá poner es el que es, decir, lo cual también muestra la indignidad en este terreno del gobierno de aceptar el presupuesto general del Estado solo para alcanzar el poder, que no es el suyo, que hace pocos días votaba en contra, decía que iba a votar en contra, que rechazaba, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, es al final la incoherencia de la política, pero bueno, allá cada cual, ¿no? Es decir, pero a mí me parece muy mal ahora hablar de herencia recibida. Lo que tendría que hablar la ministra es precisamente de la buena herencia recibida frente a la mala herencia recibida del año 2011, ¿no? O no nos acordamos cuál era el déficit público, cuál era la tasa de paro, cuál era la catastrófica gestión que protagonizaron Pedro Solbes y Elena Salgado. Eso ya no nos acordamos, pero bueno, y al final la memoria debería de ser un poco más fresca y constante. Yo creo que quería incidir en lo de herencia recibida. Porque claro, es verdad que habló mucho el Partido Popular, ha estado los 6 años y pico gobernando, hablando de la herencia recibida al principio, y era una herencia recibida por falseamiento de cuentas.
que es muy... Sí, por déficit oculto. Bueno, efectivamente, 9 puntos de déficit. Falseamiento de cuentas que descubrió Montoro a la hora de tomar posesión, cuando se reúne con el equipo anterior todavía, y le cuentan los funcionarios del Ministerio de Hacienda que el déficit no es el que estaba diciendo el Partido Socialista, sino que era de 9 puntos. Con lo cual, esa es la herencia, es decir, falseamiento de datos. ¿Cuál es la herencia recibida del actual gobierno y que tendría que haberlo especificado la ministra Calviño, que no es lo mismo que el falseamiento de datos? Pues que están actuando con un presupuesto aprobado por el Parlamento y en el que hay, efectivamente, ellos querían haber decidido más en la agenda social y que tienen que atenerse a la que estaba, pero ojo, en esos presupuestos estaba la subida salarial de 3 puntos, que por lo menos la ministra de Trabajo ha tenido la decencia de que cuando se firmó el otro día con las fuerzas sociales, llamó a su antecesora, a Fátima, para reconocer que era Fátima Báñez la que había llegado a ese acuerdo. Y lo que hizo es como cuando alguien firma una obra y cuando se clausura, cuando se inaugura, pues tienen la decencia de invitarla, ¿no? Otros, sin embargo, han sido menos. Pero claro, también había ahí unos componentes sociales que ellos están poniendo las medallas de esos logros sociales. Es decir, que la herencia... Bueno, luego una ampliación de gastos, por ejemplo, la ley de memoria histórica, que no se contemplaba ningún tipo de inversión, se va a ampliar. Pero sobre todo yo lo que quiero es incidir en la herencia recibida. La anterior era falseamiento de cuentas. Y en esta es un presupuesto aprobado por el Parlamento, en el que ellos consideran que no tienen cabida todavía en ese presupuesto para su agenda social. Mire usted, en el mes de septiembre, que falta nada más que 2 meses, ustedes tienen ya la posibilidad de aprobar otros presupuestos y llevar todas sus propuestas de sociales. Pero bueno, las últimas noticias es que no tenían intención ni de presentar el techo de gasto en el Congreso. Pero no porque no quieran, sino porque Podemos no se lo aprueba. Claro, pero es que no nos chupamos el dedo, que aquí pueden decir lo que quieran. Pero es como estos días, están pasando los ministros, yo he estado ayer, y aquello era, yo me apunto, es que aquello era como Walt Disney, es decir, todo lo que tú quieres escuchar lo estaban prometiendo. Pero claro, cualquiera que tenga un poquito de frente y que tenga un poquito de experiencia, sabe que lo que prometen cuesta dinero. ¿De dónde lo van a sacar? Bueno, ¿Van a subirlos aún más los impuestos que lo que están haciendo? Yo desde que tengo uso de memoria periodística no recuerdo ningún gobierno que no haya dicho que la culpa, sobre todo cuando empieza a gobernar, que la culpa es de la herencia recibida. Esto lo dicen en todos los momentos, y forma parte ahora de un ejercicio de nostalgia quien quiera decir que en realidad Rajoy ha dejado muy buena herencia, o que se la dejaron peor, o que a Felipe González. Eso ya forma parte del juego político. Todos los partidos políticos, cuando llegan al poder, utilizan exactamente la misma estratagema. Denuncian que los problemas que tienen es por la herencia recibida, con lo cual me parece que no merece más atención este asunto. ¿Que este gobierno va a ser un gobierno de floritura? Pues evidentemente, es que ese es el juego político de la moción de censura. Este es un gobierno que tiene 84/85 diputados, que no puede hacer absolutamente nada más que exhibirse ante la opinión pública española, ante el electorado. Y de aquí a 1 año y medio, que es lo que tardará en convocarse nuevas elecciones, lo que va a hacer este gobierno es lo que hacen todos los partidos políticos cuando están en la oposición, que es mostrar al electorado cuáles son sus propuestas, pero lo va a hacer desde el gobierno, con la fuerza del gobierno y con los altos cargos de un gobierno. Ese es el momento político que estamos viviendo en España. El gobierno de Pedro Sánchez lo que está haciendo es mostrarle a la opinión pública que ellos quieren gobernar de una forma distinta a como gobernaba el presidente del gobierno anterior, que es Mariano Rajoy. Eso es todo. ¿Y eso es floritura? Por supuesto, pero es que no va a consistir, es que no pueden hacer otra cosa, no tienen mayoría para hacer otra cosa. No va a haber otros presupuestos, no va a haber grandes leyes de reforma económica ni laboral, porque no tienen suficiente. Bueno, en esos aspectos a lo mejor hacen algo, en la reforma laboral a lo mejor hacen algo porque pueden encontrar mayoría, pero en lo fundamental, en los asuntos de la gran gestión ordinaria, no pueden hacer nada más que algunos retoques. Y esto no es ninguna novedad, es el juego político que está establecido ahora en España. El PP perdió una moción de censura por las causas que fueran, que ya las analizamos en su día,
Y ahora está gobernando un partido que de aquí a año y medio va a ser ese gobierno de floritura, nada más. ¿Esto es escandaloso? No, esto es política. Me quedo tranquilo, satisfecho, ya no hay que hablar o albricias, ¿no? O alegría o felicidad. No hay que hablar de la herencia recibida. La herencia recibida siempre se puede establecer un método, una sistemática para determinar si es buena o mala. Es decir, la economía, los cuadros macroeconómicos nos permiten reflejarlo. Entonces yo a la gente que nos escucha, que no sea sectaria y fanática, yo les animo que miren cuál era el cuadro macroeconómico de España en el año 2011, cuando se produce el relevo del gobierno y el 1 de enero empieza a funcionar el gobierno de España liderado por Rajoy, y cuál es el cuadro macroeconómico que el malvado y perverso Rajoy ha dejado al Mesías Pedro Sánchez. Entonces, oye, si es tan sencillo como eso, que Javier, no hay que ser un gran economista, tú miras PIB dónde está, paro dónde está, déficit público, etcétera, etcétera, y a partir de ahí, si a ti te parece que no hay herencia recibida positiva o negativa, pues oye, mira, yo te puedo recomendar facultades de económicas buenísimas, y tú que eres un tipo inteligente y brillante, seguro que podrás aprender. Que os conozco, que me hacéis sacar la manguera del agua fría y no... Barguenda, que entren los partidos políticos, que yo no entro en ese juego. Claro, pero si es un analista o no. Mejor que no, pero que no entro en ese juego. Que eres un robot. Todos utilizan lo mismo, y en todos hay muchos matices. También cuando lo decía el PP había muchos matices. Bueno, vamos, pregúntaselo al casi 25% de paro que había en España. Les Caraballo, Maruenda, Pilar, que ya que estamos hablando del gobierno, yo quiero que me ayudéis a traducir o que me ayudéis a comprender lo que ha dicho hoy la vicepresidenta del gobierno de Hombres y Mujeres. Sabemos cómo funcionan los hombres. No es una especial habilidad psicológica, es que llevamos toda la vida escuchándolos, sabemos cómo funcionan. Pero no sé yo si los hombres saben cómo funcionamos las mujeres, porque para eso hace falta que nos escuchen. Un punto de silencio donde somos nosotras, las que proponemos, analizamos, decimos y somos. No se feminizará el poder mientras no tengamos una amplia participación en él y nos dejen ser como somos. No hemos venido a reivindicar esto para parecernos a los hombres, hemos venido para ser mujeres. Pilar, en tu condición de mujer... Sin comentarios. Que tú tampoco la... No, es que caemos en el mismo error del que hemos sido víctimas durante siglos. Entonces, yo he defendido toda mi vida que la mujer estamos capacitados para estar en los mismos lugares que ocupaban hombres cuando yo era adolescente. Desde luego no había posibilidad de tener las mismas derechos, ni muchísimo menos. Pero ahora que afortunadamente han avanzado mucho las cosas, ni me gusta el lenguaje que ha utilizado la vicepresidenta, ni me gusta el planteamiento que hace desde el punto de vista de igualdad. Me parece que no es que es una... No sé, es que es un lenguaje que a mí me suena, pero por haber escuchado en otro sentido, y yo aborrecía ese lenguaje. Luego no me gusta que se utilice ahora en el sentido contrario. Yo la verdad es que, no sé, esta filosofía barata, ¿no?, ¿sabes?, de que ejerce la vicepresidenta, me deja de verdad estupefacto. Yo creo que esta es una sociedad que ha evolucionado muchísimo y no la puedes analizar como si estuviéramos en el año 1910 en España, o en el siglo XVI, o en el siglo IV, ¿no?, que las mujeres han sufrido enormes injusticias desde el principio de los tiempos hasta nuestros días, pues sí, es indudable. Cualquier estudiante de historia, ya no de carrera, ¿no?, ni mucho menos, de cualquier persona que esté en el instituto lo sabe. Yo hay términos como el machismo, la homofobia, el racismo, que soy incapaz de entenderlos, ¿no?, ni de interpretarlos, ni en el terreno histórico, ni jurídico, ni social. Me parecen aberraciones de la sociedad, pero bueno, la historia hay que dejarla para los historiadores y olvidarse de estos términos, ¿no? Yo vivo en mundos donde la posición de la mujer es de absoluta igualdad, ¿no? En mi periódico, por supuesto, en el periodismo en general, que siempre se pueden mejorar cosas, por supuesto, en la universidad, sin lugar a dudas, etcétera, etcétera. Insisto, que sigue existiendo micromachismos, que hay injusticias, que hay que mejorar, ¿no? Pero ahora tenemos una cosa que yo he destacado muy positivamente de Pedro Sánchez. Yo, a diferencia de la mentalidad de la gente del periodismo de izquierdas, intento serlo objetivo, y Pedro Sánchez ha hecho muy bien rompiendo el techo de cristal, nombrando mujeres al frente de ministerios importantes muy cualificadas. Es decir, yo no tengo ningún pero, ninguna pega que poner a ninguna de las ministras mujeres,
ninguna, ¿no? Cero. Me parecen mujeres preparadas, con muy buena formación, que pueden ejercer mucho mejor que hombres, o igual, o peores igual, ¿no? Es decir, hay que romper ese tópico comparativo, ¿no? Entonces, claro, eso de que nos dejen ejercer, etcétera, pues ejerce como... Eres la vicepresidenta del gobierno, única, ¿no? Ejercerás como sepas, mejor o peor, ¿no? Entonces, claro, hay que empezar a romper ya el que el hecho de ser mujer sea algo singular. Yo quiero vivir en un país donde no tengamos que hablar de cuotas, donde las mujeres ocupen todos los puestos que quieran, cuando quieran, en el momento, y si no los ocupan porque no son buenas, en igual condición que hombres que no los ocupen, ¿no? Y ya está, ¿no? Y a mí de verdad te digo sinceramente, es que ya es un tema, pero refleja muy bien para acabar lo que es este gobierno, ¿no? Este gobierno, como no puede legislar, como no puede hacer una acción política coherente, pues no tiene un programa de gobierno, pues han tenido que improvisar todo. ¿A qué se dedica, no? Pues se dedican a todos los enredos que estamos viendo. Es decir, los enredos, que si la memoria histórica lleva a su exacerbación, que si el tema de Franco, ya, oye, pues que lo saquen de una vez y nos dejen en paz, ¿no? Yo ya es que de verdad, hablar en el año 2018 de Franco, es que de verdad, más allá del ámbito histórico, me parece un rollo, ¿no? Etcétera, etcétera. Esto es en lo que están, no en otra cosa. Caraballo, y cerramos este asunto. Si has entendido tú a Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno... Bueno, Carmen Calvo ha sido siempre igual y tiene ese discurso de un feminismo radical o extremo que, en fin, yo por trascender de las cosas que nos puedan parecer evidentes, a mí lo único que me hace pensar últimamente es si este tipo de exageraciones, de hablar de la población masculina española como si fueran hombres de Cromañón, que no han evolucionado, que no oyen a las mujeres, si este tipo de exageraciones contribuye a acabar con algo que es real en la población española, que es que existe el machismo, porque todo esto se produce porque hay problemas reales. El machismo existe, el trato machista existe, y hay problemas sobre eso, la violencia de género, que también existe. Hay hombres que consideran a las mujeres como una posesión y llegan al extremo de matarla. Todo eso existe. A mí me ha parecido siempre que este tipo de exageraciones, sobre todo cuando se piensa que todo esto se soluciona diciendo hombres y mujeres, y compañeros, compañeras, ciudadanos, ciudadanas, periodistas, periodistas no. Ya llegará, en fin, lo de periodistas, médicos, médicas, y que esto pues puede estar bien para lo que dicen de visibilizar, pero que no va al fondo de la cuestión. Y hay otro tipo de exageraciones, como la propia Carmen Calvo decía en esa intervención, de hacer un lenguaje inclusivo de género en la Constitución española porque es machista. No sé eso a dónde le llevará. A eso ya la Real Academia ya se le ha planteado eso en algunas ocasiones con algunos estatutos regionales, por ejemplo el de Andalucía, y la Academia dijo que no, que el lenguaje de género no tiene por qué estar en los estatutos, que se entiende perfectamente cuando dice ciudadano. No dice ciudadanos y ciudadanas porque los incluye a los dos. Y mi duda es si todas esas exageraciones contribuyen al final a que se llegue, a que se pueda avanzar, a que se vayan dando pasos. Si es así, como a mí me parece que es una tontería, pues lo dejo pasar. Si no es así, me parecerá una pérdida de tiempo. Vamos a ver, yo creo que se ha hecho mucho y probablemente aún queda algo por hacer. Pero lo que no se debe hacer nunca es caer en el ridículo, porque todo el buen trabajo realizado se viene abajo. Y hay ocasiones que estamos viendo últimamente en que se llega al ridículo, ¿eh? Bueno, yo Pilar, el ridículo a mí o sea, que eso es cosa de cada cual. Y tendrá gente que lo considere ridículo y otros que le aplaudan, ¿no? A mí más me preocupa, por ejemplo, esa proposición que había de Podemos para considerar un delito que la intimidación en la calle, la intimidación de alguien, no sé, no, decían los piropos no, pero llevar ese tipo de delitos a los comportamientos de la calle, que puede una mujer que se sienta intimidada por una mirada, por una frase, eso ya es mucho más complicado. Pues o la reforma que se quiere hacer con los delitos de violación. Todo es violación. Oiga, mire usted, no. Es que no. Vamos a hacer una pausa. Todo no puede ser igual. Que Paco Merenda me ha dicho, yo quiero hablar de la carrera del Partido Popular porque tengo datos, traigo las cuentas de Soraya Sáenz de Santa María y de Pablo Casado y quiero contarlas a los oyentes de La Brújula. Me salen 6.000 compromisarios más o menos. No te preocupes, Paco, que hacemos una pausa y nos lo cuentas. La Brújula, David del Cura.
Queda una semana para el Congreso del Partido Popular para que voten los compromisarios después de que votaran los inscritos en esas primarias del Partido Popular. En el capítulo de hoy, Pablo Casado prometiendo al 100% que no se va a integrar en ninguna lista única porque no quiere mochilas, dice, y atacando con la gestión que hizo su rival en la crisis de Cataluña. Lo decía en Espejo Público en Antena 3. Lo digo porque alguno dice, no, es que con esta autocrítica de Pablo Casado o de María Dolores de Cospedal, que en el tramo de campaña también habló de 155, se está enmendando la gestión de Mariano Rajoy. Si hablamos de la ley Wert, la gente habla de José Ignacio Wert. Si hablamos de la operación Diálogo o de la coordinación interministerial, y a los ministros hay que verles en el desarrollo de sus competencias. Y sinceramente, yo hay ciertas experiencias que prefiero no tener. Y yo prefiero no tener mochila, porque creo que la operación Diálogo no salió bien y que ciertas coordinaciones que estaban en sus competencias no salieron bien. Y Sáenz de Santa María insiste que seguirá intentando ese consenso. He hablado con él, hemos hablado por teléfono en bastantes ocasiones y yo espero poder cerrar una reunión con él largo y tendido. Estuvimos el otro día juntos, pero yo quiero cerrar una reunión largo y tendido para hacer juntos un diagnóstico de la situación, para analizar lo que nos está pidiendo tantísima gente del partido y, si es posible, pues culminar ese consenso. Paco Maruenda, a juzgar por lo que dice Pablo Casado, cuando salía en las ruedas de prensa en Génova, ¿no creía en lo que decía o decía lo que le decían o cómo es esto? Yo creo que se equivoca, sinceramente. Yo creo que los dos son dos buenos candidatos, es decir, tienen buen perfil, es indudable. Pero yo no entraría, si fuera su asesor de campaña, no entraría en ese tipo de descalificaciones, porque creo que es un error. La labor del Partido Popular, que yo creo que ha sido muy buena en lo que ha sido Rajoy al gobierno, con errores por supuesto, fallos, etcétera, todo lo que quieras decir, y que a veces es muy fácil analizar la operación, lo que pasó en Cataluña a posteriori, pero bueno, luego sobre el terreno es complicado. Yo sí que creo que la vicepresidenta cometió entonces errores, ¿no? Bien intencionados. Yo tengo la teoría, incluso en el caso de Pedro Sánchez, que las cosas se hacen con buena intención, que no hay una maldad a la hora de actuar, ¿no? Pero yo estoy pensando en las posibilidades de Pablo y las posibilidades de Soraya a la hora de actuar, ¿no? Y entonces entrar en el ataque personal, yo no creo que a los militantes del Partido Popular les guste mucho, esa es mi impresión, puedo estar equivocado, a lo mejor no es estrategia, y creo que el militante del Partido Popular, que es básicamente conservador y que tiene unas posiciones sobra conocidas, lo que quiere es un candidato para ganar a Sánchez. Es decir, yo creo que si no se entiende eso, que haga dos cosas. Una, ganar a Sánchez y recuperar el orgullo de ser del Partido Popular. Es decir, aquí el Partido Popular se ha visto machacado por la prensa de izquierdas hasta la extenuación, ¿no? Es decir, casi está por la de derechas. Sí, no, y ahí por parte de la derecha. Hemos visto como a Rajoy se le decía de todo por hacer pocas ruedas de prensa, y en cambio Pedro Sánchez no ha hecho ninguna y no pasa nada, ¿no? Es el rey del plasma, ¿no? Tú te acuerdas que hace unos días pues no parábamos de escuchar, de leer que los pensionistas se manifestaban por toda España contra el malvado Rajoy. Hoy ya parece ser de que ha sido beatífico, ¿no?, la llegada de Pedro Sánchez, y ya los pensionistas están contentos, ¿no? Es decir, digo para que veamos un poco las contradicciones que a veces pues esta profesión nuestra, donde la inmensa mayoría son de izquierdas, pues miran las cosas con una perspectiva, con un cristal un poquitín, en mi opinión, confundido, ¿no? Porque puedes criticar a unos y criticar a otros, ¿no? Entonces, en ese escenario, lo que sí que estoy viendo es que si sumas los apoyos que cada uno dice que tiene, en lugar de haber 3.000 compromisarios, debe haber 6.000 compromisarios, porque todo el mundo ya ha ganado. No sé por qué va a haber un congreso, es decir, Pablo dice que tiene ya 2.000 o más, y cuidado que no tenga más de 3.000, porque entonces igual hay un fallo, ¿no? Y lo mismo le pasa, digo, para ser objetivo, a Soraya Sáenz de Santa María, todo el mundo tiene, ¿no? Y ahí, pues cuidado, porque me da la impresión de que no hay nada decidido, ¿no? Es decir, que yo no me veo capaz de decir que vaya a ganar uno u otro, ¿no? Yo tampoco soy capaz, pero hay cosas que ves y que te chirrían, ¿no? Por ejemplo, estas son las primarias de un partido, y yo creo que las descalificaciones personales o las críticas a la gestión de uno y de otro, yo creo que lo que hace es provocar una ruptura que no sabes qué consecuencias puede tener en el futuro. Yo creo que ahí está equivocando Pablo al ser tan ácido y tan
Fíjate, ni lo fue Cospedal en su momento, ni lo está haciendo Soraya de Santa María. Pero yo creo que las dos han hecho una crítica más sutil, por entre razones, porque es un compañero de partido. Creo que ahí Pablo se equivoca. Y luego, lo que tú decías, Paco, estas primarias son para poner en funcionamiento un partido y unas instituciones que son necesarias al dimitir Rajoy, pero el objetivo del partido tiene que ser volver a ganar unas elecciones. Las elecciones en este país las ha ganado siempre quien consigue captar los votos del centro. Esto le pasó a Felipe González, le ha pasado a Zapatero, le ha pasado a Rajoy, a Aznar, el centro. Y a mí me parece que Pablo, que es un magnífico candidato por otra parte, se está equivocando con su derechización. Es decir, me falta escucharle decir, oiga, que estos señores de Hazte que es la derecha más echada al monte, que todos hemos visto qué posiciones han tenido de homófobos, de xenófobos en los últimos años, y que están haciendo una campaña muy activa, sobre todo en los diputados y los senadores, que son los compromisarios que tienen localizados, porque son todos natos, con unas cartas y con una estrategia que les dicen que tienen que seguir, que nos han mandado los periodistas y que te ponen los pelos de punta. Si eso es lo que pretende hacer Pablo Casado, creo que se equivoca de medio a medio. Porque, insisto, si pretenden montar un partido para ganar a Pedro Sánchez, desde luego no se hace siguiendo la línea que quiere marcar Hazte Oír. ¿Y a ti qué te parece, Caraballo? A mí Pablo Casado me está sorprendiendo porque él llegó, se incorporó a la dirección del PP como una de las caras nuevas del partido para refrescar la imagen y bueno, durante mucho tiempo he estado compartiendo la dirección y yo nunca, en las ruedas de prensa que daba, yo nunca le he oído las cosas que está diciendo ahora. Este hombre ha debido tragar muchísima quina durante todo ese tiempo, porque ahora cuando yo le oigo decir, como hace unos días, que criticar más al Partido Popular, que decir que hasta ahora había practicado un socialismo de derechas y que el PP no puede ser eso, lo oigo en otros discursos y muchas veces da la sensación de que su añoranza real es Manuel Fraga, y entonces yo este giro de Pablo Casado no me lo explico de acuerdo a su propia trayectoria, porque en fin, qué oculto se lo tenía todo esto, y yo jamás le he oído una cosa así. Luego no sé qué puede ocurrir en las elecciones. A mí me da la impresión desde el primer día, desde las primarias, que una vez que Soraya Sáenz de Santa María había sorteado la primera parte, la de los militantes, el resto era más fácil, porque me da la impresión de que Soraya Sáenz de Santa María controla mejor el aparato y los compromisarios de lo que puede ser Pablo Casado. Pero bueno, efectivamente, la política española, si algo nos ha enseñado en los últimos tiempos, es que no se deben hacer demasiadas apuestas. Bueno, pues la solución la tendremos el fin de semana que viene, 2021. Vamos viendo cómo cada uno se pone más o menos nervioso. Es un buen termómetro. También por las declaraciones, los gestos de las caras, ¿no? También hay el cansancio. Pero ¿quién controla el aparato, no? Yo creo que a veces la gente no conoce muy bien un organismo complejo y vivo como es un partido tan importante como el Partido Popular o el Partido Socialista. A priori, os recuerdo, cuando hubo las famosas primarias socialistas, todo el mundo daba por seguro que ganaría el aparato, y el aparato era la lideresa andaluza y Javier Fernández, un gran presidente de Asturias, por cierto, que era el presidente de la Gestores. Parecía que todo estaba hecho, ¿no? Y en cambio resulta que los militantes, cuando apelas a ellos, pues toman decisiones, pues apoyar a Casado o apoyar a Soraya Sáenz de Santa María. Luego el compromisario, en contra de lo que la gente se cree, no es una marioneta, es decir, no es una marioneta. Un señor que tiene un escaño de diputado, digo porque yo he vivido como periodista y luego también efectivamente como político desde la etapa de UCD hasta ahora. Y he visto cómo pues las estructuras de los partidos pues no podían dominar a una organización regional o a un diputado, porque al final no puedes estar disolviendo pues organizaciones y creando gestoras, que no puedes. Tú no puedes decirle al concejal de un pueblo que es compromisario que porque a ti te da la gana no tiene que votar a Soraya Sáenz de Santa María o a Pablo Casado. Pues el concejal dice, pues sí, yo lo que voy a hacer es dejo el partido, monto una lista y saco el
el escaño y a lo mejor alguno más, ¿no? Por tanto, no está todo tan... Luego es verdad que hay sintonías. Claro, pues si resulta que tu presidente regional es alguien tan potente y tan querido como Núñez Feijóo, pues lógicamente la gente atiende a lo que dice, pero no porque sean una especie de robots. Es que aquí la gente se piensa que alguien que es abogado del Estado, que es ingeniero, que es empresario, que es trabajador, lo que sea, son robots, ¿no? Y que de golpe dice el presidente regional o provincial o local, dice, todos firmes, ars, ovejitas, vamos a votar a uno u otro. No funciona así. Lo que ha pasado en Madrid, por ejemplo, no, acabo muy rápido, en Madrid, por ejemplo, hay una corriente de simpatía merecida hacia Pablo Casado. Entonces esa corriente de simpatía que es heredera de lo que era Aguirre, lo que era Aznar y tal, pues ha optado por Pablo Casado mayoritariamente. Bueno, pues eso es muy respetable y es muy coherente, pero eso no significa que alguien diera la orden automática en vamos a votar a Pablo Casado. Eso yo creo que es el error a la hora de analizar el PP o el PSOE, que son dos partidos muy grandes y potentes. Entre los compromisarios yo creo que habrá abogados del Estado, que son los menos, bastante menos, y hay muchos estómagos agradecidos, no en el Partido Popular, sino en todo, y gente que le debe su cargo al jefe de filas de turno, que es lo que sucederá. A mí lo del debate que se está planteando el PP, lo que yo tengo más dudas es que en el PP se siga considerando que su distanciamiento del electorado se produce porque se sitúa en el centro y que tiene que ponerse más a la derecha, que es lo que está planteando Pablo Casado de acuerdo con las tesis de José María Aznar. A mí me parece que es una equivocación, porque es que cada vez que el Partido Popular ha intentado eso, que es derechizarse, alejarse del centro, de lo que se está alejando, como decía Pilar Cernuda hace un momento, es de la mayoría del espectro político sociológico español, que está en el centro. Y va basculando centro-derecha, centro-izquierda, y va dando y quitando mayoría. Que ahora se quiera enrocar en la derecha, yo sinceramente sentido estratégico no le veo, pero bueno. Y sobre todo con algunos mensajes que ya están superados, socialmente superados y constitucionalmente superados. Sí, pero a mí me hace gracia, ¿no?, cuando se hable de la separación del PP y de su electorado, cuando saca 8 millones de votos. Es que nos hemos vuelto locos. Es que aquí parece que el PSOE ha ganado unas elecciones, el Partido Popular sufrió una derrota enorme, ¿no? Y resulta que sigue siendo el primer partido. Quien tiene un problema, y eso lo veréis, es el espectro de la izquierda. Es decir, la pugna entre Podemos, que quiere podemizar al gobierno de Sánchez, como se ha visto, regalándole Sánchez 5, nada más y nada menos que 5 consejeros de Radio Televisión Española. Y el Partido Popular tiene una posición que ya sé que para Caraballo debe ser desastrosa, pero tiene mayoría absoluta, Pablo Casado o Soraya, hablemos de mayoría absoluta. Estoy intentando hacer un análisis bastante comparativo. Tiene mayoría absoluta en el Senado, que nos olvidamos, mayoría absoluta abrumadora en el Senado. Es el primer partido del Congreso de los Diputados, y la presidencia del Congreso de los Diputados, ¿de quién es? Del Partido Popular, ¿no? Y tiene una posición, hombre, que no es, ya le gustaría a Pedro Sánchez haberla tenido cuando estaba en la oposición. Por tanto, vamos a ver que hay mucho partido. Y luego pasa una cosa, que el día después del Congreso se acaba lo de Gürtel, ¿eh? Es decir, si no, hay que hablar de Filesa, de Malesa, lo que queráis, ¿no? Es decir, ya se acaba Gürtel, llega un presidente, ya sea Pablo Casado o ya sea Suárez de Santa María, que están disociados totalmente de ese periodo, ¿no? Ya está. Y por cierto, completo, que queda la parte de la formación de Pablo Casado en todo caso. Eso no está claro, ¿no? Eso todavía colea, ¿no? Y puede colear más, ¿no? Eso no está claro qué quiere decir. ¿Qué es lo que les gustaría a él? ¿Sabes? A él le gustaría que salía Pablo Casado y luego lo defenestramos, lo tiramos por la ventana, que es lo que hace la izquierda con Pedro David, Sánchez. Sinceramente lo preguntaba porque no sé en este momento cómo está ese tema del máster de Pablo Casado, porque a mí me parece está investigando a todo ese instituto de la Universidad Rey Juan Carlos y a todos los que han hecho ese máster. Pero eso no tiene ningún recorrido, yo creo, porque por una parte se han abierto, como sabéis, investigación tanto en la Complutense, que va a quedar en nada, y en la Rey Juan Carlos, que mi intuición es que va a quedar en nada. Esa es la intuición que yo tengo conociendo, esa es mi impresión, oye, puedo estar equivocado. Y luego del famoso máster, él ha enseñado los trabajos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, y hay unas asignaturas que le han convalidado en el máster,
que te gustara o no, pues se han hecho conforme a Como derecho 18, y se podía hacer. No, pero se podía hacer. Entonces no era anormal, no era una cosa excéntrica, ¿no? Por tanto, en todo caso, no es problema de Pablo Casado, será problema de la universidad o del instituto o de la normativa legal que permitía hacerlo, punto. Es decir, a Pablo Casado lo podremos, entre comillas, apalear porque no nos guste o si nos guste, lo que os dé la gana, pero no por ese terreno. Te digo, a mí me parece que ahí creo que no hay sustancia, no hay un ilícito por parte de Pablo Casado que haya conducido, que él haya dicho, no, yo he falsificado las actas. No, es que oye, hay unas actas, insisto, con una comisión de convalidación que había en la universidad, formada por varios vicerrectores que debieron de dar luz verde a todo eso. Es decir, es que eso no, yo no entiendo muy bien dónde está exactamente la polémica. Desde luego, si hay algún error o algún delito, ha sido de quien se lo ha convalidado. No de Pablo Casado, pobre. Yo puedo pedir la luna. Es que además él ha enseñado los trabajos, ¿eh? Sí, luego podrás decir esta cosa, no, es que exageraba al decir que se había estado en Georgetown. Bueno, y es un diploma de Georgetown. Oye, pues ya está. Él nunca dijo que estuvo un año en Georgetown, no sé si ha estado Harvard, perdón. Harvard. En Harvard, como nuestro amigo Margallo, ¿no? Nunca ha dicho, él nunca ha mentido. Bueno, hemos preguntado a los oyentes por el gasto militar, ese que ha confirmado Pedro Sánchez después de la insistencia de Donald Trump, que dice a 4, dice, bueno, vamos a llegar al 2. Duró mucho eso, la gallardía en ese terreno. La brújula, David del Cura. Caridad García, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estáis? Pues ya lo saben nuestros oyentes, os lo hemos contado, al final llegaba Trump allí exigiendo primero el 2 y hay que llegar al 4, y Pedro Sánchez ha dicho, venga, va, el 2%, sí, estamos ahora mismo en una inversión en defensa que no llega al 1%. Real no llega al 1%. Y parece que ha sido muy convincente el presidente estadounidense, que lo que sí que ha sido muy pesado, además de una persona maleducada en todas las manifestaciones públicas a las que hemos tenido acceso. Y hemos preguntado por eso a nuestra audiencia. Sí, ha dicho Pedro Sánchez que vamos a intentarlo y que todos los socios deben intentar llegar al 2%. Preguntamos a la audiencia qué te parece que Pedro Sánchez haya aceptado doblar el gasto en defensa hasta llegar al 2% del PIB, porque como dices, efectivamente es doblar esa partida. A la mayoría, 39%, le parece que no es prioritario este compromiso. Que se lo digan a Trump. El que ha estado delante de Trump ha sido él. El 27% cree que no es seguro que lo cumpla, ya veremos si lo cumple. El 24% opina que la defensa debe pagarse. Y el 10% cree que la OTAN efectivamente es quien manda, y si dice 2%, pues tendrá que subir 2%. Comentarios al respecto. Marilyn dice, Estados Unidos pidiendo este 2% y ellos subiendo los aranceles a nuestra aceituna negra, dice este oyente. MDB dice, estoy de acuerdo con que un ejército fuerte y moderno hace un país fuerte, pero se debe invertir en la industria nacional, no invirtiendo en América. Prudencio, estoy de acuerdo en el incremento del gasto, pero desearía que fuese aplicado de una forma racional y con el mayor acierto posible en la distribución del gasto. Cuando votamos la Constitución Europea, dice otro oyente, uno de los puntos obligaba a los países miembros a aumentar progresivamente su gasto en defensa. Sí, dice este oyente, soy de los pocos que se la leyó antes de ir a votar y por eso voté en contra. Charlie dice que es lo normal llevar a cabo este incremento hasta el 2% si tenemos en cuenta la situación de preguerra tan grave en la que nos encontramos. Lee dice, propone el 1,53% y en 2024 casi puedo adivinar que en los próximos 2 años la subida será 0. España es de los países aliados que menos invierte en defensa. Esperemos que nunca llegue a hacer falta. Carlos se pregunta si existen realmente tantos enemigos acechándonos que no nos basta con nuestros propios recursos y con nuestro propio ejército. ¿Y tú qué opinas, Paco Maruenda? Pero brevemente, como si fueres oyentes. Pues yo creo que España tiene que cumplir sus compromisos internacionales, que no puede ser que nosotros vivamos a costa solo de Estados Unidos y que tiene que haber una relación de reciprocidad. Es decir, es muy cómodo que Estados Unidos soporte el papel de ser quien lleva adelante la defensa. No me parece justo. A mí Trump no me cae especialmente bien. Lo he dicho infinidad de veces, pero lo que dice no me parece una insensatez. A mí lo que pasa es que coincido con todo contigo, es decir, la defensa hay que cuidarla, hay que potenciarla y hay que financiarla, pero que venga de Pedro Sánchez, que hay que ver las cosas que ha dicho sobre presupuesto de defensa, a mí lo único que puedo decir es que me ha producido enorme estupefacción. ¿Algún punto más? Sobre la decisión del tribunal alemán,
No sé si... Carballo quería hacer algo, que has partido de turno. Está... Porque respeto mucho a Caridad. No. Iba a decir simplemente que por enlazar con lo primero, yo soy un creyente de Europa. Me parece mucho más interesante avanzar en la idea que se ha aprobado en el Parlamento Europeo hace poco de una fuerza militar europea, que me parece mucho más interesante avanzar por ahí que lo de la OTAN, que en muchos aspectos habría que revisarlo. Perdona, termina, Javier. Para los pacifistas, el adagio romano, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Que yo te respeto a ti mucho también, no sabía que no habías terminado el argumento. Sobre la decisión del tribunal alemán, hay un oyente que dice que varios países europeos nos coloreen la cara y la culpa sea de ellos. ¿No os habéis planteado si la verdad es que somos unos chapuceros? Sobre la hiperactividad del gobierno y Pedro Sánchez, los ministros en esa cascada de anuncios, JCPA dice qué manía tienen los gobiernos entrantes de cambiar las cosas y ponerlo todo patas arriba para hacer que no son el gobierno anterior. Sobre Carmen Calvo y los hombres que no saben cómo funcionan las mujeres, hay un par de comentarios. Para mí es pura estrategia electoral. ¿Recuerdan el 8 de marzo cuántos votos salieron a la calle? Pues echen cuentas. Estoy muy de acuerdo con el comentario de la ministra Carmen Calvo y además pienso que las mujeres generalmente, no todas, pero las que llegan al poder han hecho todas las concesiones dentro de una sociedad androcentrista. En esta sociedad, para tener éxito social y para tener éxito personal hay que pasar por todos esos filtros que no son consensuados, sino es una sociedad masculina. Pues a favor y en contra. Y en contra, es lo que yo he entendido. Muchas gracias, Caridad. Hasta mañana. Chao. Marta García Ayer, que ya estás viendo la portada de La Razón y... No me hagas spoiler. Buenas noches. Bueno, buenas noches. ¿Qué no va a ser portada? Pues no va a ser portada, al menos no va a ser portada en La Razón y en El Mundo, que son los periódicos que tengo aquí delante. No va a ser portada. Bueno, ¿sabes qué? Vamos a ponerle sintonía, que creo que aunque no vaya a ser portada va a dar mucho juego. Mi majestad. Uy, el Verpla. No va a ser portada Nuestra Majestad, es al rey Melchor al que le dedica el Verpla esta canción, presuntamente. Y el del que no se habla en las portadas de mañana es del rey Juan Carlos, del rey emérito y de Corina, que está dando mucho que hablar, sobre todo en los diarios digitales que han desvelado las grabaciones en las que pone al jaque al rey emérito, esta ex amiga íntima del rey. Habla del dinero en Suiza y las amenazas que ha recibido en unas grabaciones que hoy ya sabemos que sí era ella la que aparece. Ella misma lo ha confirmado en un comunicado al The Times de Londres, que es su voz. Lo que también dice es que fue grabada sin su consentimiento. En el Instituto NOS las instrucciones las daba el rey. Es una de las declaraciones que hemos podido leer hoy. Dice Corina Sain-Wittgenstein que está sufriendo una campaña de descrédito con motivación política y todo viene de esas conversaciones que comentábamos ayer con el excomisario de Policía Nacional, José Manuel Villarejo, que como sabéis está en prisión preventiva desde noviembre. No sé qué os parece este asunto, si debería o no ser portada. Pilar. Debería ser portada, por supuesto, yo creo que sí, pero que esto está instrumentalizado por Villarejo, que está metido en todas las sucedades que han ocurrido en este país y que es un profesional, por eso está en la cárcel, de la delincuencia, del chantaje, de las amenazas, de las grabaciones ilegales y de otro tipo de negocios que son, por eso está en la cárcel. Yo creo que habría que ser prudentes, estamos ante un tema muy grave, con unas acusaciones a partir de unas grabaciones ilegales que no sabemos si han sido manipuladas, probablemente lo han sido, de una persona que no me merece ningún respeto, como es la falsa princesa esta Corina, que no es princesa ni es nada, y que además es una mujer aprovechada y que está atacando a alguien, como es su majestad el rey, don Juan Carlos, que ha prestado unos servicios impagables, y nunca mejor dicho, a lo que es España y su sociedad, ¿no? Por tanto, yo ver cómo se denigra y se acusa y cómo la izquierda
sea antisistema o radical intenta aprovecharse en esto, me produce una enorme tristeza e inquietud. Bueno, Villarejo es muchas cosas, pero izquierda radical. No digo los ni los periódicos que lo han sacado me parece a mí que sean de la tuerca, ni de la izquierda radical. No parece que sea esa la impresión. Pero lo hacen en juego Villarejo, ¿eh? Yo lo que no sé, Marta, es si se puede afirmar como tú haces que Corina ha reconocido que esa es su voz. Yo lo que he leído es que implícitamente se deduce, porque no lo desmiente, que esa es su voz. Pues pero mira, que ella haya dicho... lo he leído en un medio que hoy tiene mucha credibilidad, al menos en ponerle voz a Corina, que es Hola, la revista Hola, que es a quien le dirigió el comunicado, y es la que dice que pues su equipo, el equipo de la empresaria, así la llama, hizo llegar al Times de Londres la confirmación de que sí, que es ella, pero que no... Pero no dice, el comunicado no dice que sea ella su voz, lo que dice que ella es objeto... Los más interesados en decir hoy que Corina reconoce que esa es su voz son los periódicos que han estado sacando, que tienen en sus portadas las grabaciones, y esos periódicos lo que dicen hoy es que reconoce implícitamente, porque no lo desmiente de forma explícita, y eso se queda ahí. En cualquier caso, si la obligación de la justicia ante estas denuncias o cualquier otra es investigar si hay algo de verdad, con independencia de que se utilice o no se utilice políticamente. Si hay una denuncia que puede tener alguna credibilidad, la obligación de la Fiscalía española es investigarlo. ¿Tú crees que va a investigarlo, Paco Maruenda, sí o no? Bueno, yo creo que esto se va a ir complicando, no creo, es lo que intentaba decir antes, ¿no? Que algunos partidos van a aprovechar en su concepto de antimonárquicos, ¿no? De ir contra una institución para presentar denuncias, y eso va a hacer que sea necesario pues clarificarlo. Pero vamos, a mí me parece que al final que un país se vea sometido a los vaivenes de unas grabaciones, que además yo no tampoco sé si son de Villarejo, ¿no? Es decir, eso ya cada cual pues me parece muy grave, porque es que pueden estar falsificadas, pueden estar cortadas, pueden estar manipuladas. No me ofrece seguridad. Eso es lo que se tiene que aclarar, y si son falsificadas y están manipuladas y todo esto es un montaje para perjudicar a la corona, porque nada de eso es cierto, que se le meta mano a quienes han difundido esas grabaciones. Por supuesto. ¿Y de qué no estamos hablando lo suficiente, Marta García Ayer? Pues no estamos hablando lo suficiente de Raqqa, de esta ciudad de Siria que fue, ya lo contamos, liberada de las garras del ISIS, y tiene hoy un reportaje muy recomendable en el New York Times, un reportaje multimedia en el que cuenta la historia de la familia de Eisa Ali, que vuelve después de un año fuera de Raqqa a ver qué ha pasado con su casa, y les acompañamos por todo el trayecto. Descubren que su casa, como otras 3.000 viviendas de Raqqa, ha sido totalmente destruida. Vamos viendo la devastación y los muertos que hay en las cunetas, a los que nadie sabe decir si los mató el ISIS o los mataron los bombardeos de las tropas aliadas, y hay unos niños que están jugando con pistolas y con metralletas simuladas, que es lo que han visto desde que han nacido, a los que les pregunta el periodista que qué hacen. Dicen que están jugando a liberar la ciudad, y cuando les pregunta que de qué la quiere liberar no saben contestarle, solo juegan a liberarla. Ahora ya es libre, pero está totalmente destrozada, y tal vez no deberíamos habernos olvidado de Siria. Desde luego que no. No somos nadie, Marta García Ayer. No somos nadie si no hemos deseado tener alguna vez, David el Cura, una segunda oportunidad. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad. Murió Paco Costas. Murió Paco Costas, el divulgador de la seguridad vial, el creador de la segunda oportunidad y el inventor de todo un género, el de montar accidentes de tráfico para televisión, con la moviola de deportes. Sí, pero con unos medios técnicos que ahora serían impensables para la televisión y para los presupuestos y para los tiempos que se maneja. O sea, allí estaba lo mejor de lo mejor en técnica. Vamos a decirle a los oyentes que te has puesto a bailar cuando has oído la sintonía. Bueno, a mí me parece una cabecera que es antológica, y luego estaba el probador de coches Petit. Pero yo creo que Paco Costas, el que conocí mucho porque estaba en esta casa, en la época de Luis del Olmo, y en la época también estaba con Luis del Olmo, que era encantador, por cierto, pero yo creo que era muy didáctico.
Claro, muy, por supuesto, muy didáctico. por supuesto. Claro. Y yo no solamente era un hombre muy fácil de comprenderle, porque se ponía al nivel de los analfabetos como yo, sino que realmente explicaba las cosas muy bien y además te concienciaba sobre la necesidad de cumplir determinadas normas, ¿no? ¿Y cómo conducir? Bueno, o sea, cómo hacer los derrapes. Era un gran tipo. Cuando alguien ha sido realmente importante, como ha ocurrido, importante para mucha gente, en un país como Paco Costa, se muere al cabo de los años. ¿Cuánto tiempo llevaba este hombre sin aparecer por ninguna parte, sin ninguna exposición pública? Y sin embargo, la noticia de su muerte levanta una corriente de simpatía en toda España, porque mucha gente lo tiene interiorizado, porque somos muchos los que los vimos o que tienen alguna referencia. Y después de mucho tiempo, sin saber nada de él, sabemos de la noticia de su muerte y todo el mundo se entristece. Sí, sí. Por cierto, ha muerto y otra persona que también creo que merece medio minuto, ¿no? Que es Gerardo Fernández Albor, que fue el primer presidente que hubo en Galicia y de la Junta, y que era un personaje el primer autonomista que hubo. Una bellísima persona, humanamente. Bellísima persona, con 101 años casi, cumplía 101 en septiembre. 100 años. David, si te has de ir de este mundo y te has de ir con el cariño de la gente, pues hombre, no está mal, ¿no? Que no se puede hablar mal de don Gerardo, pues está muy bien. Y estuvo muy Bueno, nosotros nos tenemos que ir con el cariño que nos tenemos los unos a los otros, pero nos tenemos que ir en algún momento. Paco, Pilar, Javier, Marta, así que hasta la próxima. Aquí. Claro. Chao. Muy buenas noches. Fernando Onega, buenas noches. Muy buenas noches, David. Hoy quiero saludar a las señoras ministras y a los señores ministros de Pedro Sánchez. ¿Qué les han dado, excelentísimas señoras y señores? Es que pongo la radio a cualquier hora del día o de la noche y siempre hay uno de ustedes anunciando alguna novedad. No las cito todas porque me ocuparían mucho más tiempo del que David el cura me cede para estas cartas. Cuando no acabo de digerir la riada de decisiones sobre el franquismo, me entero de que pretenden eliminar poco a poco el copago farmacéutico de los pensionistas. Cuando estoy celebrando esto, me entero de que van a cubrir el cupo de refugiados que no pudo cubrir Rajoy. Y luego está lo propio de todo gobierno nuevo, otro cambio en la educación, y feminizar la Constitución. Y por si faltara algo, el retornado Pere Navarro va a actualizar el carné por puntos y decretan pena de muerte para el diésel y hasta ven posible aumentar el gasto militar y están desinflamando Cataluña y tocando la reforma laboral y fabricando impuestos que siempre falta alguno por inventar. Como dirían en mi pueblo, esto es la de Dios. Llegaron a los ministerios sin programa y en poco más de un mes nos han dicho, ¿no queríais programa? Pues toma 3 tazas. Han convertido la actualidad, con permiso de Villarejo y Puigdemont, en una sala de exposiciones de ideas e iniciativas, como si el presidente les hubiera dicho, venga chicas, venga chicos, soltad todo lo que tenéis en la cabeza vosotros y vuestros equipos. Deprisa, deprisa, que solo tenemos 2 años. Donde haya un problema, recordad que el gobierno tiene soluciones para todo. Donde haya algo impopular heredado de Rajoy, proponed lo contrario, que somos los progresistas. No reparéis en gastos, que la ministra Calviño obtendrá de Bruselas tiempo para el déficit. Bueno, que no salga muy caro, mejor incluso si no cuesta nada, como meter mano a la asignatura de religión. Emocionante, ministras y ministros. Son ustedes un caso de hiperactividad para estudiar en las facultades de medicina. Si ponen una tienda de propuestas al peso, se hacen de oro. De momento, van camino del libro de los récords y Fernando Alonso puede aprender de ustedes qué es eso de la velocidad. Pues hasta aquí la brújula. Enseguida nos va a hacer el transistor con Aitor Gómez. Buenas noches.